edición de su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. El pasado miércoles 9 de agosto se inició la nueva temporada Sinfónica 2017 en Santo Domingo, en nuestro Teatro Nacional. Esta semana quisiéramos hablar de música y de educación musical y artística, de música en todas sus expresiones, música clásica, música popular, música instrumental, de la música que ocupa un lugar en nuestras vidas diarias, que nos emociona, nos sobrecoge, nos asombra, nos excita, nos arrebata, nos eleva, nos hace ser mejores, nos sensibiliza, nos incita y nos excita. Y para ello hemos invitado a Luis Augusto Martínez Guzmán, músico, violinista, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, profesor en el Conservatorio Nacional de Música y profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis Augusto, bienvenido a tu programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Muchas gracias. Antes que todo, darte las gracias por agradecerte la invitación que brindaste para hablar un poco aquí de música y de todo. Sí, bienvenido, y yo diría finalmente, por fin te tenemos aquí en el programa, porque para que lo sepa el público televidente, no fueron una ni dos las tentativas, no fueron uno ni dos los intentos que yo hice por traer a Luis Augusto acá al programa, pero había problemas de coordinación, coincidencia con horarios laborales, sí, la hora de la grabación, y se había pospuesto siempre este momento. Finalmente te tenemos acá. Hemos dedicado los últimos programas a las artes, a las nuevas expresiones artísticas de la República Dominicana, pero también a la música, no solamente a la música clásica, también a la música urbana, a la música experimental. Pero hoy nos toca hablar un poco de música clásica y educación musical. Nosotros solemos empezar este programa, Luis Augusto, pidiéndole al invitado que se presente él mismo para ese público que tal vez lo conoce y tal vez no lo conoce. Con una pregunta, lo hacemos con una pregunta. ¿Quién es esa persona llamada, en tu caso, Luis Augusto Martínez Guzmán? Bueno, mi nombre, ya como bien lo dijiste, es Luis Augusto Martínez Guzmán. Yo soy violinista, de formación historiador y crítico de arte, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, UAS. Tengo una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Soy miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, coprincipal de los segundos violines y miembro de la Facultad del Conservatorio Nacional de Música. Soy director musical de la Orquesta La Hispaniola y pertenezco al tercer movimiento, un movimiento artístico, musical y cultural, que tenemos un grupo de jóvenes porque ya hay personas también un poquito más mayorcitas, que se ha dedicado a rescatar la música clásica y a difundir la música clásica y la música clásica dominicana en toda la geografía nacional. En todo el territorio. De manera que eres músico, pero también educador, sí, en el campo de la música y de la historia del arte. Sí, tienes varias facetas aquí. En este programa vamos a hablar de esas facetas de tu personalidad. Gracias por estar finalmente con nosotros nuevamente. Y háblanos un poco de tu formación. Tú procedes de una formación clásica, como miembro, como violinista, músico clásico. Mis inicios en la música se remontan al 1989, con la profesora doña Zunilda Pirret. Resulta que años antes yo había visto un primo hermano de mi mamá tocar con la Filarmónica Juvenil y yo quedé enamorado del violín. Entonces, yo no sé si fue el 83 o 84 donde vi ese concierto, y era ya llegado diciembre y yo le pedí a los Reyes Magos un violín. Los Reyes me lo dejaron. Me lo dejaron. Sí. Me porté bien. Sí. Entonces, y ellos se portaron bien contigo. Sí. Entonces, resulta que no comencé de una vez porque mi mamá y mis padres se divorciaron en ese entonces. Mi mamá tuvo una crisis económica fuerte. Pero ya en el 1989, con la profesora Zunilda Pirret de Morel, que fue mi profesora, que Dios la tenga en gloria, fue con quien inicié el violín, todo mi nivel elemental, y fue la persona que la responsable de que yo no solo me enamorara, ese primer encuentro
con el violín, hacerlo más concreto y más fuerte el amor al violín. Luego pasé al Conservatorio Nacional de Música y estuve con la profesora Yolanda Yanchar por un tiempo. Después en el 97 al 99 estuve con el maestro Félix Castillo La Chapelle. Y luego al final también en el conservatorio con la profesora Svetlana Radojkovic, con el concertino de la orquesta, hasta que nada, me gradué de la Academia Dominicana de Música. El último curso lo hice yo en la Academia Dominicana de Música, que también la profesora Svetlana daba clase allí. En los 90, en la década de los 90, participé en varios festivales, tanto en Estados Unidos, 4 veces en Estados Unidos, clases privadas en Nueva York con el maestro Gino Sambuco. Representé al país en Puerto Rico en 96 y 99. En Venezuela estuve en la primera Sinfónica Juvenil Iberoamericana en el 97. En Estados Unidos específicamente en 97, 98, 99 y 2001 en Swanee Summer Music Center. Sí. De que eso fueron escuelas para mí bastante que aproveché al máximo. No solo yo diría como músico, sino como persona. Escuelas de formación y al mismo tiempo entrenamiento. Sobre todo. De entrenamiento, sí, de puesta en escena de tu conocimiento, de tu destreza, de tus habilidades. Sí, no solamente se aprende, sino se ejecuta también. Pero veo que en tu formación musical, en tu historia, en tu vida musical, estás marcado por mujeres, por profesoras mayormente, ¿no? Sí. Muchas en distintos momentos de tu vida. Sí. Profesoras de violín. Aquí en el país, sí. porque salvo el maestro La Chapelle, aquí estuve con doña Zunilda, la profesora Yolanda y la profesora César. Pero en Estados Unidos yo no recuerdo haber tenido... Sí, no, bueno, digo No, claro, pero mira qué interesante. Sí, sí. Que ahora como que caigo, nunca había. Sí. En Swanee fue primer año Leonid Kerbel, que era un gran violinista. Sí. Después Joaquín Chá, que fue concertino de la orquesta estatal de un estado de Alemania, no recuerdo ahora. De Stuttgart. Stuttgart, Alemania. Ajá, y después Gino Sambuco. Sí. Gino Sambuco, y con quien también fui a Nueva York varias veces a tomar clases privadas. Bueno, pero notables profesores todos. Sí. Notables profesores. Pero por ejemplo, ese Gino Sambuco fue miembro del Filarmónica de Nueva York por más de 35 años. Sí. Que de hecho conoció al maestro Piantini. Sí. Conoció al maestro Piantini y coincidieron en la orquesta. Coincidieron. Los Qué 60. bueno. Qué bueno. Supongo que esos años de formación son te marcan en la vida. Ya deciden, digamos, esos años, los 90, cuando estudias, ejecutas. Empezaste a estudiar desde el final de los 80, pero ya en los 90 te defines, se perfila ese destino musical tuyo, ¿no? Yo creo que el destino musical había en el colegio. Sí. Rosa María le decía a mi mamá, él lo que va a hacer es músico. Él lo que va a hacer es músico. Sí. No porque haya sido malo, porque no, bueno, en el colegio no, pero en la universidad he sido un muy buen estudiante y siempre en el conservatorio y todo. Pero le decía eso y ya yo creo que mi mamá me lo cuenta después, que ella sabía. Algo muy importante fue el apoyo de mi mamá. Sin mi mamá no Claro, hubiera... las madres están ahí. Mami, están una presentes. guerrera, tanto para mí como para mi madre. Te apoyó siempre esa... Me apoya siempre. Sí, te apoya. Me apoya a uno. Sí, sí. No hay cosa que se haga, aún casado, que cuento con el apoyo de mi esposa y todo. Eso también, pero mi mamá es... Las madres son una presencia permanente y tenaz y está hasta el sí. Siempre están ahí apoyándonos en aquello que elegimos en nuestra vocación. ¿Sí? Y compartiendo y reconociendo y aceptando esa vocación. ¿No? Sí. Tal vez difícil muchas veces en países como los nuestros donde el arte no disfruta de la mejor situación. Bueno, en nuestro país, y, digamos, una vocación artística no siempre encuentra el mejor de los caminos. En nuestro país muchas cuesta carencias. arriba. Sí, cuesta arriba. Sí, dedicarse al arte. Dedicarse al arte y formarse, Sí. lamentablemente. Hoy en día todavía, con todo, y las ayudas que puedan venir. Decir que no se ha avanzado es mentira, pero muy lento todavía. Sumamente lento y un precio muy alto. Desarrollarse en cualquier manifestación artística, no solo en la música. Sin duda. Solo en la música. Eso tiene que ver con las instituciones también, con la tradición. Y la tradición no nace de la noche a la mañana, no se hace de un día para otro, ¿no? La tradición se va constituyendo, ¿no? Y las instituciones adquieren una tradición.
Y hay esa relación entre las tradiciones y las instituciones, la tradición institucional, caso, pongamos por caso, cercano Cuba, ¿no? Sí. La música, la enseñanza, la tradición musical, cómo se conserva, ¿no? Y, Aquí no es que estemos mal, pero vuelvo y repito, hemos avanzado sí, lentamente, o sea, y hay intentos, han existido intentos por varias personas que muchas veces abandonan cuando ven no son tan consistentes y, sí. y abandonan los proyectos. Cuesta arriba todavía, Sí. muy cuesta arriba. Porque hay una realidad. Ya cuando tú llegas a cierta edad, vienen los problemas, o te casas, Sí. los gastos, Sí. a un soltero, Sí. que si una familia, y eso ya sí. Sí, tienes que hacer una vida Exacto, que personal. tú vas a practicar violín. Yo he tenido suerte. Yo le decía, siempre he dicho que yo soy quizás la persona con más suerte en la República Dominicana en la música. Sí, Porque yo soy el único músico, el único que he compartido, he tocado, compartido, desde que soy un niño he estado socializando Sí. con músicos que trabajaron en la década, ya eran músicos profesionales en la década de los 40, sí, 50, la de 60, 70, 80, 90, 2000, y ahora con los muchachitos. Estoy hablando que el Increíble, músico ¿no? con Don José Sí. Lora, por ejemplo, tocaba yo con la orquesta Los Profesores, Sí. de Almanzor González Caraguate, Sí. estaba José Lora, Papa Molina, Sí. Dante Ortiz, Paquito Burgo, personas que ya eran músicos consagrados y profesionales, aun cuando ninguno de mi entorno, ni mi mamá había nacido, ni mi papá. sí. Entonces eso me ha... Bueno, en términos de lo que es la experiencia personal, es extraordinario eso. Eso que tú dices, que eso, a ver, tal vez único, con ese privilegio, ¿no? Disfruta del privilegio de haber disfrutado o compartido directamente con músicos de diferentes generaciones. Exacto. Desde los 50 hasta ahora, ¿no? 40. Desde los 40. Desde más músicos de la atrás, década, incluso. mucho atrás. Y no solo en la formación personal, sino profesional. Sí. Entonces, con una visión de que uno va escuchando de cómo ha sido, y uno ve también que ahora, 2017, estamos hablando más de casi 80 años atrás, era mucho más difícil todo. Sí, era mucho más difícil. Sí. Por eso hemos avanzado. Pero... Yo pienso que las dificultades se van enfrentando y se va trillando un poco el camino lleno de asperezas, ciertamente, de dificultades, de tropiezos, de escollos, pero se va labrando un poco el camino, pero no tanto por la voluntad política de las instituciones, ni virtud del Estado o del gobierno o del partido de turno, sino por la fuerza y la voluntad de los seres humanos, de los actores principales. de los actores principales, incluso de los individuos, de los sujetos, ¿no? Ellos son los que realmente reclaman y exigen a las instituciones que funcionen, que hagan lo que tienen que hacer. Y los ministerios también, ¿no? Sí, el ministerio, por ejemplo, nuestro Ministerio de Cultura, un ministerio joven, con 17 años, aunque tuvo una prehistoria Sí. con el Consejo Presidencial de Cultura, donde hemos tenido incumbentes que quizás con buena fe, pero no es una sola persona, sino es un equipo. A veces confiamos, tú confías en mí, yo tengo una visión que quizás no es la ideal, pongamos así, echar culpas a una sola persona sería un error muy grande. Yo creo que el avance lento es culpa de todos, Sí. de las autoridades de no escuchar y de los actores de no El problema del exigir. diálogo, la capacidad de escucha. Luis Augusto, interesante, sobre música, educación musical y estos tópicos. Seguiremos conversando después de este segmento comercial. That's good.
dominicanos en contexto y en movimiento. Recuerde que usted puede seguirnos a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Esta semana, nuestro invitado Luis Augusto Martínez Guzmán y el tema, la música clásica y la educación musical en la República Dominicana. Luis Augusto, continuamos, hablábamos del trabajo cultural, de la importancia de las necesidades culturales y de la importancia también de la educación musical en la República Dominicana. Hay un aspecto que se ha olvidado, y más en la República Dominicana, que es ese tercer eslabón de toda obra de arte. Está el compositor, el intérprete y el espectador. Ese es uno de los puntos que no se ha trabajado. Si no se trabaja eso, ¿quién va a consumir ese producto que hacemos? Esa es una de las cosas, de las debilidades también. Eso a nivel general. Sí. Eso a nivel general y a nivel mundial. Y en todas las artes, En no solamente todas las en la artes, música, sí. ni solo en la música clásica. Exacto. Sí. No Lo se, mismo con el teatro, con la danza, todo, no se prepara. con las artes plásticas. ¿Quién va a sí. consumir ese producto? En este caso, el producto artístico. Vuelvo y te repito, aunque hayan voluntades, que no dudo en nada en eso, pero todavía queda pequeño, todavía queda corto todos los esfuerzos por parte del gobierno y por parte también de los mismos artistas. Es decir, que culpar a un segmento de la sociedad, un segmento gubernamental o a que sería un error grande. Sin embargo, notamos que las temporadas sinfónicas cada año son exitosas desde el punto de vista de la asistencia. Va mucha gente, va mucho público y la sala prácticamente se llena. Claro, yo he notado que es el mismo público que consume siempre. Y también he notado jóvenes, cada vez jóvenes que van con sus padres, que van invitados, que de algún modo están relacionados con la orquesta sinfónica, con los músicos de la orquesta o que estudian música. Ha habido una creciente presencia, asistencia de juventudes, de jóvenes, de adolescentes incluso, porque yo he ido a algunos de los conciertos, no siempre puedo ir los miércoles, pero he ido siempre que me permite la docencia en la universidad y tal. Sin embargo, es lo que pasa, la sensación que tengo es que no ha crecido, se ha mantenido, pero no ha crecido. Claro, ese no es el único criterio, la asistencia a una temporada en un local ya clásico, un establecimiento como una institución como el Teatro Nacional, ¿no? Yo pienso que habría que llevar esto a otros lugares y a otros espacios, ¿no? Eso sería bueno, y trabajar más en conciertos educativos, y va en la misma línea que yo planteo. Sí. Trabajar para la formación, para la creación de un público que consuma. Aquí se habla mucho de que se consumen muchas cosas sin calidad, Sí. aunque yo creo que en toda expresión, en todo estilo o género musical hay cosas buenas y cosas malas. Pero uno consume lo que le dan. Tú vas a cualquier sector de nuestro país y lo que se consume no es música clásica. Claro, también depende el contexto o el escenario donde se plantee, pero en las escuelas no se presentan porque ningún muchacho va a oír porque no se le ha presentado. De que, una orquesta sinfónica es algo que ustedes tienen, que esa música, con la música de los muñequitos, con la música de la película, es un trabajo que hay que hacer. Y esos conciertos educativos, dar a conocer, eso sí queda de tarea. E incluso cuando dices que ves jóvenes, hay algo, ya hay muchas academias de música alrededor del país, en todo el país, y llegan una taquilla y van. Lo lamentable del caso que hace un tiempo para acá, hace 20 años, que ya la educación musical, en sentido general, con esto que voy a decir quizá me quieran matar y crucificar, se han visto, no se ve como una profesión. Mandan a los niños o a los muchachos como una actividad extracurricular sin ninguna opción a que sea. Hay algo que te dicen, no, que vivimos mal, que nos pagas mal, que no se puede vivir de esto. Y yo pregunto muchas veces, mi profesor en Nueva York me dijo, Luis, no es solo tocar bien, sino tener suerte, de que tú le gustes a quien decida
darte el trabajo. Sí, claro. Y eso en todas partes. Sí, claro. Tú puedes ser un médico y si no vas a vivir de eso. ¿Cuántos Sí, médicos no hay sí. conchando? ¿Cuántos ingenieros no hay conchando? Claro. Entonces, eso más bien, y se ve algo más social de juntarnos en un restaurante y tú decirme, mi hija está en Miami, mi hija está en teatro, el otro, oh, mi hijo está en el conservatorio. Y entonces, no, pero sin ninguna opción a que continúe. Exacto. En No, ese- hay que dar la opción y lo que se llama el campo ocupacional es lo que pasa con los estudiantes que se acercan a nuestra escuela. Nuestra escuela es la de historia en la Facultad de Arte, donde enseñamos, donde yo enseño y tú también, Sí. en la Escuela de Historia y Crítica de Arte, que es la más pequeña de todas, la que tiene menos estudiantes. Y se acercan y ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Estudiar una licenciatura en Historia y Crítica de Arte. Bueno, pero eso es una licenciatura en cualquier parte del mundo, Claro. en cualquier facultad, de universidad prestigiosa del mundo, en la Universidad de Miami, en la Universidad de Nueva York o de Los Ángeles, eso se estudia. El campo, ¿y de qué voy a vivir? Eso se llama campo ocupacional. Claro que puede vivir. Creo que sí. Puede vivir como crítico de arte, como historiador del arte, como curador, como investigador, puede trabajar en galerías, en museos. Tener su propio en- programa. Tener su propio programa también, en instituciones culturales, también en la gestión cultural también puede trabajar. Hay un campo que se va abriendo cada vez más. Y lo mismo con la música, ¿no? Hay que ofrecer, aparte de la educación y la formación, esa posibilidad de vivir de lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo mejor del mundo? Vivir de lo que a uno le gusta. Claro. Y hacer lo que a uno le gusta. Y vivir de eso. Y Yo- que te paguen bien. Yo, sobre todo, Sí. pero yo creo también que debe apostarse al talento criollo. Sí. Ya yo tengo 39 años, yo no entro en talento joven. No todavía. Sí. Todavía, pero hay muchos muchachos. Pero que no se diga, que se haga. Sí. Que se le dé oportunidad en todas las artes. No decirlo en la televisión, no decirlo en los periódicos. Por muchos años y todavía creemos que lo de fuera es muy bueno, que necesariamente puede que sea bueno. Que puede que Sí, sea bueno. sin duda. Pero aquí Pero aquí hay mucho todavía talento, sí, demasiado. Y cuando vemos que son de países como el nuestro, la educación quizá un poco más organizada en cuanto a la educación musical, Sí. pero en sentido general, aquí lo que viene de fuera es lo que vale, lo bueno, salvo si es de Haití o de China. Sí, claro. Lamentablemente, y uno pregunta... Pero los chinos se consumen mucho. se consume mucho. No, y Sí, me digo como- de los haitianos Tú también. sabes, sí, bueno, sí, se emplean, ¿no? Se emplea, no, Se y emplean, con sí. mira lo que pasó, que dejaron de comprarnos La veda de los ajá, la veda de huevos. los huevos y mira de cuánto pollo. perdió. Sí, sí, claro. Entonces, yo No, creo que... hay algo de idiosincrasia. Sí, yo creo Idiosincrasia, ese llamado sí. complejo de Guadalajara. Sí, sí. Pero también hay otra realidad. Los músicos formados aquí que se especializan fuera y pueden regresar acá y realmente es talento criollo. Lo que pasa es que cuando vienen aquí se la ponen muy Difícil. Sí. Ya eso no tiene que ver Ahí no hay solo otro con complejo esto. con el que ha salido Sí. y regresa al país, ¿no? Y ya ha visto mundo. Exacto. El cuando isleño uno que sí. se ha quedado lo ve mal, se resiente. Eso me comentaba un profesor, un politólogo, amigo común, Sí. que estudió en Brasil. En Brasil. Lo que pasa con los profesores dominicanos que hemos estudiado fuera y hemos regresado al país. Hay muchos que se quedan fuera. Muchos se quedan Y fuera. otros apuestan por la vuelta. Entonces la dificultad, te ven mal cuando vienes una maestría, un doctorado de una universidad extranjera. Y no sé por qué. Y déjame decirte que hay muchas personas. Yo te puedo citar, por ejemplo, el maestro Félix Castillo La Chapelle, Sí. de San Cristóbal, que fue concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estuvo y tocaba en Colorado, después fue a Puerto Rico y apostó y vino aquí en los 70 y Sí. formó mucho. Sin duda. ¿Quién se acuerda de Felito? Sí, el problema Ese de es la... uno. Floralba del Monte, que murió hace poco. Sí, doña Floralba. Doña Floralba murió que por el edificio La que madre hoy tenemos de el Víctor conservatorio Soñé. de Víctor. Sí, De Víctor, que estudió Sí, en la Unión Soviética. en la Y también yo en Nueva desaparecida York. Unión Soviética. Sí, en la desaparecida Unión Soviética. Que hoy es Rusia, ¿no? Sí, hoy es Rusia. Rusia, sí. Bueno, y eso hay que ver porque lo que Putin quiere, mira, con Crimea hace unos años. Pero Sí, bueno, sí, claro. pero la cuestión es que Doña Floralba también dejó al lado su carrera artística. Te he citado dos, Sí. violinista y pianista. Entonces, vienen y se encuentran con la cruel realidad. Yo te puedo mencionar una decena de compañeros que están hoy día fuera del país, en vez de estar aquí. Sí. Aquí también Pero van a estar juega acá apostando, un sí. papel que muchos de ellos creen en el trabajo, creen en el esfuerzo, pero aquí lo que viene es la farándula. Sale mucho en periódico, no importa ya en qué cuestión. El papel todo lo aguanta.
yo puedo decir que estoy en tal sitio y quizás es en un cuartito. Entonces aquí, pero mucho se ha dicho del apoyo al talento criollo, pero eso todavía no, eso es mentira. ¿Tú cómo llegas a la orquesta sinfónica? Yo llego ¿Cómo ya, llegas a ser miembros? mira que había en el 99 una audición, entonces mis profesores empiezan en ese momento. Svetlana es de la antigua Yugoslavia, ¿verdad? De la antigua Yugoslavia, ya es dominicana. Ella es croata, creo, ¿no? No, ella es de Belgrado, sí, Serbia. Serbia. Ella es serbia. Serbia. Ella es serbia. Sí, pero hay unos croatas, creo, había croatas. Ahora reciente murió también, pero era serbio. Aunque él decía que era eslavo, que era gitano, que fue Pavle Buljic, que murió hace una semana y media. ¿Pavle? Pavle murió Buljic. después, Sí. 32 años siendo concertino de los 34 que estuvo aquí. Sí, sí, sí. Pues resulta que vino la audición, un concurso por oposición, y gané yo la plaza. Entré ahí. Y mira qué coincidencia, el nombramiento mío de la Sinfónica era el de Manuel Rueda. Sí. Mira qué cosa. ¿Qué? Sí. Que sí, Músico. sí, músico y gran literato. Escritor y poeta y músico, dramaturgo y músico. Uno de los grandes pianistas Pianista, aquí. y compositor. Y también. compositor. Entonces ya en el 2012 abrió la oposición de la plaza de asistente a los segundos violines, del principal a los segundos violines. Nos presentamos varios y gané yo. Hoy en día yo soy coprincipal en los segundos. Sí, bueno, ya tienes en la orquesta Casi 20 años. 20 años, bueno, 18 años. Sí. Mira, por ejemplo, uno Ya de te la las conoces culturas- bien la orquesta. Sí, bastante. Y sobre todo más por esa convivencia que yo tenía con todos esos músicos. Sí. Con todos esos músicos antes de estar en la Orquesta Sinfónica Nacional. Porque mi primer trabajo con una orquesta profesional fue la orquesta del coro de la catedral, Sí. que dirige el maestro José del Monte. José del Monte, sí. Ese fue el primero que me dio la oportunidad, José, de la cual yo soy hoy asistente concertino. Para el público que nos ve, háblanos de una orquesta. ¿Qué es una orquesta sinfónica? ¿Cuántos miembros la componen? ¿Cuáles son los instrumentos que se tocan? ¿En qué se especializa? Una orquesta sinfónica es un grupo donde se presentan las tres grandes familias de instrumentos. Está la familia de los instrumentos de cuerda, la familia de instrumentos de viento y la familia de los instrumentos de percusión. La familia de instrumentos de cuerda se dividen en cuerdas frotadas, que son las que nosotros tocamos con el arco, que frotamos con el arco, Sí. cuerdas punteadas, que está el arpa, que es la que más, porque mandolina y crepiga compuesto para mandolina, pero siempre el arpa está generalmente, y cuerdas percutidas, que está el piano. Sí. Después sigue la familia de los vientos, De vientos. que se dividen en vientos metal y vientos maderas. Vaya. Y luego la El familia... metal está En los metales está la el trompeta, fado, la trompeta, el saxofón, ¿no? el saxofón es El- un híbrido, igual que el como saxofón. que a veces lo ponen en la madera, en los Sí. cornos franceses, el El corno corno, francés, sí, la sí. trompa a veces la pone en la madera, a veces no. El Pero fagot. el fagot es de madera, De viento madera. madera, igual que la flauta, el Sí. oboe, Bien, el contrafagot, el clarinete. clarinete. Y en los metales está la trompeta, el trombón, la tuba. La tuba, tú dices, La tuba, puros metales. sí. puros metales. sí. Y entonces en la familia de percusión están los sonidos definidos y de los instrumentos de sonidos indefinidos. Sí. Dentro de los definidos está el tímpani, Sí. la marimba, el xilófono. Y los dos no definidos, el redoblante, el bombo. Y el otro que es... Sí, el bombo, la campana, el bombo, el los bombo, platillos. sí, el bombo, sí. O sea, hay una orquesta, en una orquesta sinfónica se presenta, claro, eso va a depender también del compositor y de la obra, lo que exija, la instrumentación que exija. Sí, se me acuerda de una película italiana que vi hace unos años, en que el músico... Proba. Sí, Proba. sí, el protagonista era músico de una orquesta sinfónica, o filarmónica, y tocaba el bombo. Pero como tenía que tocar solo una o dos veces, él se iba, tomaba un café, Sí. se tenía una cita con la novia, espérate, que tengo que volver a tocar. Sí. Y entonces regresaba al concierto y tocaba una vez y se volvía. Bueno, Era una comedia, sí, ¿no? sí. Pero Porque mira, solo le tocaba en todo el concierto, él Sí, sabía. eso. Él tomaba el tiempo, iba sí, para él adelante. sabía, Sí, él claro. sabía. Y eso pasa. Pero es un músico. Sí, sí, no, y tan importante, Es un porque instrumento, ese sonido Sí. es tan importante como todos los sonidos. Como que- lo todos, aunque Y sea tiene- en muchos ajá, momentos. Sí. Eso, hubo una campaña publicitaria de una tarjeta de crédito, creo, que decía, y el platillo, él sentado y Sí, leyendo y sí. todo, y ahí en el momento. Exacto, platillo. Y el peligro que tiene esos instrumentos. Sí. Mira, ser percusionista es un problema,
porque ellos están ahí contando sin distraerse, Sí. mientras los violines y las cuales estamos tocando siempre es menos tedioso porque estamos en actividad. En actividad. Ellos están ahí Tenso. tenso y Esperando el pendiente. momento. Y si lo dan, ese golpe, Sí. ese sonido lo dan donde no es, se daña la boca. Fuera, sí. Mira cómo son En las el cosas. momento preciso. Tiene que estar dependiendo del otro. Claro. Mientras tú estás soltando la atención porque estás ejecutando ya. Y Pero ahí- ellos están esperando. sí, y ahí entra también el papel del director. Claro. El director que tiene que estar pendiente, se supone que tiene que estar pendiente de todo, Sí. pero hay de todo. Tú sabes que una de las últimas películas de Federico Fellini, el gran cineasta italiano, genial, se llama Orquesta Sinfónica, Probablemente, precisamente. sí. Sí. Y es un ensayo. Sí, Toda la película es un ensayo de una orquesta sinfónica. Ahí muestra las relaciones humanas, las interrelaciones, todo lo que pasa al interior. No, se llama Ensayo de Orquesta. Ensayo de Orquesta. Ensayo de Orquesta se llama la y película. define, parece mentira, pero la personalidad, como Fellini lo logra ahí, Sí. un flautista, el primera flauta donde quiera va a tener las mismas características. Sí. El violinista depende del artista, tiene las mismas características. Sí. Ese percusionista que se iba, todos hacen lo mismo. El que se iba, sí, Debe sí, ir al sí. baño en el ensayo Sí, sí. y se queda afuera. Ah, ya empezó, ya déjame irme. Y eso es decir que logró. Y cada posición tiene su personalidad. ¿Hablamos de cuántos miembros entonces? En total? Eso va a depender. Lo ideal Depende. sería entre 80 y 100. 86. Nuestra orquesta Una gran orquesta. sinfónica Orquesta- tiene... No, la orquesta nuestra no debe tener 60, no llega a 70. 60. Una orquesta sinfónica pequeña, sí. Tenemos a veces 60 músicos. 60 músicos. Muy bien. No 70, 70. Sí. Va entre 60 y Sobre 70. estos detalles vamos a seguir hablando, Sí. Luis Augusto, después de este segmento comercial. That's good. Y la cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Esta semana nuestro programa está dedicado a la música clásica y a la educación musical, y nuestro invitado es el violinista, miembro de la Orquesta Sinfónica Dominicana, Luis Augusto Martínez Guzmán. Luis Augusto, hemos visto al principio de cada segmento de nuestro programa esta semana varios videos en donde apareces tú tocando con la orquesta. En los dos primeros, el lugar es El Teatro Nacional. Esa fue la temporada temporada sinfónica del sinfónica 2014. 2014. Eso fue un estreno nacional Sí. del concierto número 1 de Bela Bartók, de Bartók, compositor y músico húngaro. Húngaro. Sí, uno de los grandes. uno de los grandes. Y ese concierto se descubrió años después de su muerte incluso. Sí. incluso.
Eso fue uno de los conciertos preciosos. Sí. Fue compuesto por una violinista a la cual él estaba muy enamorado. Y ese primer movimiento lento es de las cosas más bellas que yo he podido tocar y escuchar. Sí. Porque mira qué coincidencia, yo te mencionaba anteriormente que yo estuve 97, 98, 99, 2001 en Estados Unidos, y en el 98 fue que conocí ese concierto con quien fue mi profesor ese año, Joachim Schall, que era concertino de la ópera de Stuttgart. Sí. Y yo me enamoré desde el principio de ese concierto, una de las, como alguien lo definió, leí la carta de amor más bella que se ha escrito. Una carta de amor traducida a notas musicales. Una ¿no? cosa increíble. Cuando tú escuchas esto, dices, pero es una historia de amor. Sí, sí, cuando sí. conoces el trasfondo de la composición. Exacto, exacto. Cuando, aquí está así. Cuando sabes que el compositor. Ahí está, eso fue en el 2013. Sí. Eso fue el concierto Altagraciano donde yo interpreté conjuntamente con otras jovencitas de la orquesta, bajo la batuta, las dos veces, la batuta del maestro José Antonio Molina, el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach. Bueno, lo último que vimos fue sí. Bach. Esto fue más en Higüey, en el Basílica. concierto Altagraciano 2013. 2013. De los últimos años. Yo he tocado varias veces solista. Hubo una vez que para mí también fue un privilegio. Esa vez me invitó el maestro Dante Cucurulo a tocar. En todo el mundo se celebró los 250 años del natalicio de Mozart en el 2006. Y aquí cuando se celebró fui yo Wolfgang invitado a Amadeus Mozart, que interpreté el concierto número 3 para violín y orquesta de él. Y fue el maestro Cucurulo fue que me invitó. Ahí fue mi primera vez ya como solista, con la orquesta parado frente a la orquesta. ¿Te sentiste, supongo, Más que honrado por el concierto, Sí, claro. más que por el tipo del concierto, eso fue un privilegio. Yo esos dos privilegios, tanto eso como hacer un estreno nacional aquí y ese estreno nacional de este concierto que me gusta, Fala Bartok, yo creo que ha sido momentos bastante alegres. Sí, honrado, al mismo tiempo comprometido. Y comprometido, con claro, lo que estás claro, haciendo. claro. Bueno, eso, un desafío, un reto siempre. Un ¿no? reto siempre, Sí, como el dice, músico lo toma. si se le pregunta si uno se va a poner nervioso. No es que todo el mundo se pone nervioso, lo que pasa es que algunos controlamos y otros no. Las emociones. Las emociones El y todo. nerviosismo natural. ¿no? Exacto. Pero después con el Uno disfruta. fogueo, cuando Sí, te disfruta, calienta, como sí, dicen, ya ¿no? disfruta. Cuando empiezas, te sueltas y ya vas Y ya, disfrutando. claro, con y una adquieres preparación mucha más confianza. mucho más confianza. Sí, es así. Claro, por supuesto. Aquí veo. Mira, el asunto con la música clásica, bueno, hay que romper muchos prejuicios. Sí. Yo le digo a mi madre, mami, me pongo me escucha cuando me ve escuchando música clásica y ella me dice, ay, Fidel, música de muertos. Porque ella siempre, pero él lo dice de relajo, ¿no? Sí, sí. Ella se acuerda de que cuando la muerte de Trujillo, yo pienso que ese episodio marcó cierta percepción. La gente no lo identifica bien, pero ese episodio del asesinato, el ajusticiamiento del tirano y los primeros días del país, todo silencio absoluto, solo música, bueno, el concierto de esa marcha fúnebre de Chopin, ¿no? Sí, por ejemplo. De Frédéric Chopin, creo que marcó mucho la percepción de mucha gente entonces, que bueno, no tenía ningún contacto o muy poco con la música clásica. Identificarla como un acontecimiento luctuoso, ¿no? Hay estos fenómenos. Creo que quedó es un poco el vulgo, ¿no? Pero quedó algo de eso, ¿no? Hay dos fenómenos donde tú planteas. Lo primero, Sí. como cuando mueren, no solo aquí ponen música clásica, las marchas fúnebres, ponen Sí. una orquesta sinfónica. Sí. En Rusia, por ejemplo, cuando morían esos grandes compositores, se tocaba el último movimiento de la Patética de Tchaikovsky, o el segundo tema del primer movimiento, Sí. o la marcha fúnebre de Beethoven en algunos casos, Sí, claro, tanto sí, de la la séptima marcha, de Beethoven, de la séptima sinfonía o de la tercera Es como sinfonía. cuando Beethoven se decepciona de Napoleón y de, Eso con la de heroica, Revolución con la Francesa, heroica. él rompe, que primero se había entusiasmado. Sí. Sí, y Hay- lo nota ahí. Y en lo que tú planteaste, y ahí mismo con lo de Beethoven que tú planteas también, ese fenómeno y también vemos como el gobierno Sí. influye Sí, claro. de manera directa a la sociedad. Sí. En este caso, cuando muere Trujillo, como tú planteas, No, es un semidios el que muere. Ajá. Y entonces hay una música para conmemorar su muerte y esa música es la que todavía escuchamos o se nos pone. Entonces, Se nos pone. La gente asocia. Y- Cuesta y- mucho esto. es romper No, eso. no, el romper con que es luctuoso, fúnebre. No, hay momentos de tristeza, de melancolía Claro. en
en la música clásica, pero hay alegría vivaz, Claro, como claro. la música de Mozart. Como yo dije al principio, Sí. en todo género hay bueno y malo. Sí. Y eso independientemente del gusto de cada quien. Por supuesto. Porque hay obras dentro de grandes compositores que a mí no me gustan. Sí, no, claro. Mira, tú sabes que una vez el maestro David Díaz, violinista dominicano, que está en la ciudad de Nueva York, me llama temprano. Mira, acabo de Nueva York, hace unos años largos, acabo de leer una encuesta. 2 encuestas. Sí. La primera de las personas que más inconformes con su trabajo están. Primero estaba en la ciudad de Nueva York, primero estaba los choferes de tren, después había otro, como en tercer o cuarto lugar, el miembro de una sinfónica. Oh, no me digas. Y la otra encuesta dice que de los más placenteros son el tercer o cuarto lugar los músicos de cámara. Y bueno, pero imagínate. Músico de cámara. Ajá, en una orquesta sinfónica a mí me imponen lo que yo tengo que tocar. En la música de cámara yo toco lo que decidimos el grupo. El grupo, sí. Y ya por consenso. Y ya por consenso. Eso es interesante. Yo te decía el tercer movimiento. Nosotros tenemos un festival de música de cámara donde nosotros planteamos Sí. cuáles obras se van a presentar este año. La orquesta de cámara que recientemente estuvimos tocando en el Premio Nacional de Música del año 2015. Sí. Eso fue hace poco. Nosotros decidimos y me pidieron una obra. Y yo, bueno, está bien, no había problema. Pero nosotros hicimos primero lo que no queríamos y con mucho gusto una obra nueva que no conocíamos, muy bonita, pero nos pidieron. En una orquesta sinfónica, tú hablas de la temporada sinfónica, Sí. me ponen, me mandan, eso es lo que se va a tocar, que decide en este caso el director musical, Por que es el maestro supuesto, Molina. por supuesto, Y sí. yo no puedo, No, este es el programa que va. Y ya el Esto trabajo es lo de que vamos a músico interpretar. sinfónico. Ajá. Sí, pero la orquesta de cuerdas. La orquesta, la música la de cámara, cámara, pues, la ya música de uno, cámara. la orquesta de cámara, ahí yo decido, yo hablo y hago consenso. Uno ya va tocando lo que quiere. Mira, yo quiero Y decir los que está cuartetos esto, también. los cuartetos. También. Entonces ya me Sí, platicaron. es más democrático, exacto. digamos. Es más democrático, menos, autoritario. Exacto. A ti te mandan ahí y Sí. tú no tienes nada que decir. Luis Augusto, mira, hay otra faceta que me gustaría que tocáramos en este programa. Yo creo que nos debes otra comparecencia aquí, ya con nuestro amigo común. El Odalí, doctor que está- Odalí el doctor Guillermo, Odalí. que de cierto, que estoy Que seguro está que en lo debe Nueva York. estar viendo por online. Sí. Un saludo a mi maestro, a mi maestro. Pero yo quería referirme, por supuesto, maestro de ambos, yo quisiera referirme a otros aspectos. A ti como, bueno, ya hemos hablado de la educación musical, pero también eres profesor universitario, docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudiaste la carrera de licenciatura en Historia y Crítica de Arte en la Facultad de Arte y luego ingresaste como profesor de la carrera, ¿no? En esa escuela y actualmente eres profesor de Historia del Arte, ¿no? También eres profesor en el Conservatorio Nacional de Música y eres politólogo, ¿no? Tienes una maestría en ciencias políticas, Una maestría en política. escribes en acento, una Escribo, columna. sí. Esas son otras facetas que yo pienso que podríamos dejarla para una segunda Sí, parte del programa. Cuando guste. Sí. Cuando guste. ¿Sabes qué? Pero adelantando, a mí el arte, las ciencias sociales, tanto como el arte, me apasionan. Sí. Me apasionan. Pero como tú dices, en una próxima entrega solo hablar... Esa relación entre arte, política, educación política, música política, la vamos a abordar. Y hay mucho, como tú mencionaste, de la heroica, edición, con Beethoven y la frustración que sintió con Napoleón. Por supuesto, y quisiéramos también que nos tocaras el violín en vivo aquí nosotros. Vamos a ver en una ¿Es próxima... posible? sí. Pues, Vamos, claro, todo es posible. Te vamos a comprometer con una nueva comparecencia la semana que viene en nuestro programa. Sí, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Luis Augusto, por haber comparecido en nuestro programa y hablar de música y educación musical en la República Dominicana. Hemos aprendido bastante contigo. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la atención dispensada y será hasta una nueva emisión de su programa, su cita semanal, Página Abierta con el arte y la cultura. Hasta entonces.